Dentro de la carrera electoral que se vive entre, en este momento, Donald Trump y Kamala Harris, tenemos que hablar de lo que en realidad significa el juego de la campaña electoral. En este caso, tenemos que hablar de la cantidad de dinero, de los millones de dólares que están en juego, pero más importante aún, tenemos que hablar de el famoso dinero negro o dinero oscuro que hay detrás de este negocio de la campaña electoral en Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante el dinero en este momento? Vamos a comentarlo. Las campañas electorales en Estados Unidos se sostienen sobre todo por los recursos económicos que impulsan a las candidaturas, y la carrera para conseguir más dinero es tan importante como la carrera por atraer más votos. En un año electoral como el que está viviendo Estados Unidos, la competencia por los millones está siendo clave para saber quién llega con más oxígeno a los comicios del próximo 5 de noviembre, el republicano Donald Trump o, en este caso, como ya hemos visto, Kamala Harris. Pero lo que llama la atención de todo esto es que hasta hace unos meses era el actual presidente, en este caso Joe Biden, quien tenía la billetera más grande. Así, hasta el pasado, por ejemplo, 30 de abril, la campaña del demócrata había recaudado 195 millones, mientras que la del exmandatario Donald Trump totalizaba unos 124 millones en donaciones. De hecho, desde entonces ha sido el republicano quien ha comenzado a batir récords de recaudación, pese a que incluso fue declarado culpable de 34 delitos por la actriz para adultos Stormy Daniels. De hecho, al día siguiente del histórico veredicto, las organizaciones que lo apoyaban recolectaron nada más y nada menos que 35 millones de dólares, que se sumaron a unos 50 millones que donó exclusivamente el millonario Timothy Mellon, heredero del Mellon Bank, que además viene invirtiendo varios millones más en la campaña del propio independiente Robert F. Kennedy. Lo que llama la atención y dice, por ejemplo, el experto mexicano Fausto Carvajal, internacionalista y consultor en riesgo político y seguridad, es que estas cifras sugieren que todos estos procesos judiciales que está enfrentando, por ejemplo, Trump, lo están fortaleciendo políticamente. Mientras que del otro lado, tenemos que hablar de la fuga de donantes. Claro, mientras el Partido Demócrata está sorteando las avalanchas de las críticas y de lo que ha sucedido con el propio Joe Biden, se ha generado una muestra, por ejemplo, con lo que pasó con el influyente actor George Clooney, que le pidió públicamente a propio Joe Biden que dé un paso al costado. Clooney no solo es un devoto demócrata, sino que ha sido un importante recaudador de fondos. De hecho, por ejemplo, él junto con Julia Roberts y Barbra Streisand organizaron semanas antes del debate que terminó pues con la campaña electoral de Joe Biden un evento que recaudó 30 millones de dólares para su campaña. Esto tras el artículo de Clooney publicado en The New York Times que habíamos comentado en anteriores videos, donde varios productores millonarios de Hollywood han mostrado su reticencia en seguir aportando dinero. Claro, todo esto a raíz de lo que también hemos visto, como por ejemplo Kamala Harris logró una donación también histórica. Básicamente en este momento se hablan de rupturas de récords a niveles insospechados y curiosamente todos recaen sobre el tema del dinero. Sin embargo, en este escenario tenemos que hablar de lo que precisamente dijimos al inicio del video. ¿Qué cosa es entonces el dinero oscuro, el dinero negro? Vamos a explicar. Aunque la recaudación es uno de los pilares de las campañas, estas no suelen ser muy transparentes cuando se trata de al menos saber exactamente quién es el que ha dado el dinero o de dónde viene. Esto se debe a una legislación especial que en algunos casos pone muchos límites a las donaciones, mientras que en otros casi no se supervisa. En este último grupo están los llamados PAC o Comités de Acción Política y los Super PAC, que son organizaciones que no pertenecen a los partidos, sino que actúan como organizaciones de apoyo a una candidatura, y a través de ellos se recauda el dinero para las campañas, pese a no ser parte oficial de las mismas. Como recuerda un reportaje de Voice of America, en el pasado ya se han alcanzado también críticas contra el sistema de financiación debido a su falta de transparencia. Sin embargo, la propia Corte Suprema de Estados Unidos sentenció en el 2010 que las donaciones eran completamente lícitas y que su prohibición era de hecho una vulneración directa a la primera enmienda.
pese a la zona gris que puede permitir el pago de, en este caso, favores políticos o la influencia de grupos poderosos en las legislaciones, como pasa por ejemplo con la Asociación Nacional del Rifle. Actualmente también, de hecho, la decisión de la Corte ha permitido desde entonces que se multipliquen la formación de grupos externos que, curiosamente, reciben donaciones anónimas en favor de algún candidato. De hecho, Donald Trump ha sabido utilizar los vacíos de esta ley para, a través de los PAC y los Super PAC que lo apoyan, pagar los honorarios legales de todos los juicios que viene afrontando, pese a no tratarse precisamente de gastos de campaña. A medida que se acerca noviembre, la lluvia de millones va a seguir continuando, así como la pelea por quién consigue más donantes. Y en el caso de los demócratas, el partido asegura que va a retomar con mucho más ritmo el dinero una vez que también se termine de desligar la imagen de Joe Biden, que si bien, como hemos comentado, ya no es más el candidato de los demócratas, es algo que de hecho sigue siendo importante. Es el presidente de Estados Unidos y las decisiones de cómo está trabajando, por ejemplo, la agenda internacional, el propio presidente norteamericano, son un reflejo de lo que es el propio partido. Por eso, algunos consideran que este mensaje por parte de la Casa Blanca, que le dice a Benjamín Netanyahu que no puede meterse en un conflicto armado, que no los va a apoyar en una guerra regional, también acompaña pues esta decisión, por así decirlo, de, oye, tomar algún tipo de medida pacífica, entre comillas, o decir que ya no van a apoyarlos más en una guerra a gran escala. Claro, esto lo decía, por ejemplo, la Casa Blanca, pero sin embargo, el Pentágono después decide mandar aviones, cazas, furtivos de combate, diferentes navíos de guerra, lo cual demuestra que, si bien las declaraciones son una cosa, la realidad es completamente otra. No obstante, también Carvajal, el experto mexicano que hemos comentado, apunta a un panorama más amplio y de hecho más preocupante. Él comenta que lo interesante es la sensación que hay entre los estadounidenses de que se trata de una elección que simplemente nadie quiere. De hecho, unas semanas antes de que el propio Joe Biden termine renunciando a la carrera electoral, el Pew Research Center había publicado una investigación que señala que 6 de cada 10 votantes describían a Biden y también a Donald Trump como candidatos avergonzantes. Cada candidato tiene sus debilidades y fortalezas, pero este reporte demuestra que el sistema político estadounidense está pasando por un momento muy bajo. Terminó señalando el experto a raíz del estudio. En este escenario también es importante comentar que figuras como por ejemplo Elon Musk llaman bastante la atención. Por ejemplo, el mismo Elon Musk ha comentado que estaba empezando a plantearse destinar cerca de $45 millones mensuales para respaldar la campaña de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, según informó el propio The Wall Street Journal. Para algunos, esto de hecho genera una situación positiva, diciendo que la apuesta segura, por así decirlo, es al que se le pone más dinero, mientras que para otros esto lo único que hace es levantar suspicacias, porque alguien que tiene la vida resuelta desearía meterse en una contienda electoral e incluso con estas inversiones masivas de dinero.